Muy buenas noches. Nos reunimos una vez más, como todos los miércoles, sábados y domingos, para seguir compartiendo la palabra del Señor. Y estamos, como ya sabemos, atravesando una serie de prédicas, esta vez relacionadas a los viajes misioneros del apóstol Pablo. Este personaje de influencia, este personaje influyente en los escritos del Nuevo Testamento. Ya hemos tocado todo el primer viaje misionero, lo hemos abordado en su totalidad, y el día de ayer hemos empezado a hablar del segundo viaje misionero del apóstol Pablo, hablando del encuentro que tuvo Pablo con Timoteo y cómo es que él empieza el viaje misionero de la mano de él. Hoy día nos toca hablar del segundo tema, que lleva por nombre la visión del varón macedonio. Este texto lo encontramos en Hechos, capítulo 16, del 6 al 10. Y vamos a leerlo. Y es importante, y estamos tratando de abordar los temas desde una óptica bastante amplia, ¿no? Estamos tratando de dar a conocer la parte histórica, la parte geográfica de los viajes misioneros de Pablo, porque es importante que lo conozcamos como cristianos que estamos estudiando. Y a su vez también estamos tratando de resaltar la parte práctica del apóstol Pablo y de los seguidores, porque hay una implicación práctica en todo lo que él hacía que también nosotros podemos rescatar para nuestra vida cotidiana. Así que vamos a estar abordando el tema desde estas dos ópticas, ¿verdad? Es importante que lo manejemos así. Y vamos a leer el libro de Hechos, capítulo 16, del 6 al 10. La palabra dice: y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Bueno, y este es el texto base que vamos a estar tocando en esta noche. Y un poquito para entrar en contexto, para entender cuál es la situación, tenemos que decir que este es el segundo viaje de misiones del apóstol Pablo, que se da más o menos entre el año 49 al año 52 después de Cristo. Y se relata desde el libro de Hechos, capítulo 15 al capítulo 18. El segundo viaje misionero del apóstol Pablo es un poco más largo que el primero, y en este viaje recorre algunos lugares importantes de Asia. Pablo empezó este viaje en Jerusalén y se dirige hacia el norte de Antioquía de Siria. Jerusalén o Antioquía de Siria se convierte en la base o el punto de partida para muchos de sus viajes misioneros. En esta oportunidad, en el segundo viaje misionero del apóstol Pablo, fue acompañado por Silas. Y ya el día de ayer se nos habló que hubo un enfrentamiento o una disensión con la persona con quien él compartía los viajes, que era Bernabé, producto de Juan Marcos, ¿no? Este personaje que los acompañó en el primer viaje. Salieron los tres, salió Pablo, Bernabé y Juan Marcos. Sin embargo, Juan Marcos, en medio del viaje misionero, decide abandonar la misión. Entonces se enrumban solamente el apóstol Pablo y Bernabé juntos en el primer viaje misionero. Y ahora que ya van a enrumbarse en el segundo viaje misionero, el apóstol Pablo y Bernabé tienen esta disensión, dado que Bernabé quería llevar nuevamente a Juan Marcos, pero Pablo lo consideraba poco de fiar, no quería llevar a Juan Marcos porque ya los había abandonado. Y producto de esto es que ambos se separan y enrumban viajes diferentes, ¿verdad? Pablo toma a Silas y Bernabé toma a Juan Marcos. Ayer hemos visto también que luego de que ocurre este episodio, Pablo y Silas salen de Antioquía de Siria y llegan a Cilicia. Van hacia el norte, hacia unos lugares que se llaman Derbe y Listra, en donde actualmente se encuentra Turquía, y encuentran a un joven llamado Timoteo. Y este joven posiblemente ya había sido influenciado con la enseñanza de Pablo en su anterior viaje misionero. Y ahora que Pablo estaba enrumbándose en el segundo viaje misionero, Timoteo había captado la atención de Pablo. La Biblia narra que fue por su testimonio,
y probablemente también fue por las destrezas que lo destacaban de entre los demás jóvenes, ¿no? Entonces Pablo sale con Silas de Antioquía de Siria hacia Cilicia y se encuentra con Timoteo, un joven que destacaba de entre los demás, un joven que probablemente conocía el mensaje del evangelio, un joven que Pablo vio con mucho potencial y decidió tomarlo para que también los acompañe en el segundo viaje misionero. Eso se vio en resumidas cuentas el día de ayer. Ese es el contexto para hablar de lo que nos toca el día de hoy. Hechos 14, del 6 al 8, lo vamos a leer nuevamente. Dice: y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y el versículo 7 dice: y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. Entonces, luego que Pablo y Silas llegan a este lugar en donde se encuentran con Timoteo, a Cilicia, ellos siguen su recorrido y planean ir por diferentes lugares, ¿verdad? Planean ir por Galacia primero, porque ahí el apóstol Pablo, como era un estratega, posiblemente habría determinado que era un lugar importante en el que se debía compartir la palabra, en Asia. Sin embargo, el Espíritu Santo le habla al apóstol Pablo y le dice: Pablo, este no es un lugar en el que tú debas predicar. Y bueno, Pablo probablemente lo aceptó, porque la Biblia dice que ellos siguieron recorriendo, ¿no? Entonces, luego de haber pasado por Cilicia, haberse encontrado con Timoteo, llegan a Galacia. El Espíritu Santo les prohíbe hablar la palabra de Dios en Galacia y ellos siguen su recorrido, y luego llegan a Bitinia, o tenían pensado ir a Bitinia, al norte de Asia. Sin embargo, una vez más, el Espíritu tampoco les permitió ir ahí. Entonces Pablo y Silas, y con Timoteo, estando los tres, posiblemente se estaban cuestionando por qué el Espíritu Santo no les permitía que ellos fueran a esos lugares y compartieran la palabra que ellos tenían que compartir. Entonces ya luego cuenta el versículo 8 que luego de pasar por Galacia y por Bitinia, o negárseles el paso por Galacia y por Bitinia a predicar el evangelio, ellos terminan en Troas, que era un puerto en Asia. Y aquí ya podemos ir sacando o rescatando algunos mensajes importantes. El primer mensaje importante: Pablo estaba inmerso en su segundo viaje misionero. Luego del primero, a Pablo le había ido muy bien, habían algunas iglesias, él tenía la intención de regresar por esas iglesias, afirmarlas y luego ir hacia lugares estratégicos para seguir enseñando el mensaje del evangelio, ir hacia Galacia, hacia Bitinia, hacia Cilicia. Ese era su plan. Sin embargo, Pablo, inmerso en este segundo viaje misionero, con todas las ganas de compartir el evangelio, es negado por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo le dice: Pablo, no, tú no puedes predicar en Galacia. Pablo piensa ir a Bitinia, más hacia el norte de Asia, y una vez más el Espíritu Santo le dice: no, Pablo, tampoco puedes ir a Bitinia. Entonces alguien podría preguntarse, al igual que el apóstol Pablo en ese momento, ¿cómo es posible que Dios le estuviera negando la oportunidad a Pablo cuando él estaba sintonizado con hacer su voluntad, ¿verdad? La intención de Pablo era buena. Pablo quería ir a firmar las iglesias y quería seguir compartiendo el mensaje del evangelio. Sin embargo, el Espíritu Santo no se lo permitía, no se lo permitió en dos oportunidades. Y no es que de un día para otro Pablo haya caminado de Cilicia hacia Bitinia o hacia Galacia. Eran lugares muy alejados. Entonces Pablo, muy expectante, probablemente se tomaba mucho tiempo para llegar a esos lugares. Sin embargo, el Espíritu Santo le negaba el que él pueda predicar en esos lugares. Entonces aquí nace esta pregunta natural, ¿verdad? ¿Cómo es posible que el Espíritu Santo le niegue la oportunidad a Pablo de que él pueda predicar el evangelio en esos lugares si sus intenciones eran buenas, si sus intenciones eran correctas, eran predicar el evangelio de Dios? Es una pregunta que muchos de nosotros nos podríamos hacer, y es una pregunta válida. Y es aquí donde nos encontramos con Isaías 55, capítulo 8, versículo 8 y 9. La Biblia dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dije Jehová. Del 9 dice: como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Y aquí Dios deja algo bien en claro, ¿verdad?
Y es que nosotros podemos tener buenas intenciones, podemos tener planes alineados a su voluntad, pero muchas veces Dios quiere hacer otras cosas con cada uno de nosotros. Y eso es algo que nosotros debemos entender y debemos de aceptar. No siempre nuestras peticiones serán atendidas. Aunque tengan una intención noble, quizá nosotros querramos hacer algo bueno, pero no siempre esa petición que tengamos será atendida. No siempre Dios operará un milagro cuando lo necesites. No siempre habrá una señal cuando lo requieras. No siempre habrá una sanidad cuando estés ahí angustiado. No siempre tu oración tendrá una respuesta complaciente. A veces la respuesta de Dios es un no y hay que aceptarla. Eso es una de las verdades que no siempre escuchamos, pero es algo que debemos aceptar. Dios tiene siempre una respuesta, por supuesto, Dios siempre tiene una respuesta, pero lo que debemos entender es que a veces la respuesta de Dios es un no, y a veces a nosotros nos cuesta aceptar un no como respuesta, pero es lo que puede suceder. A veces la respuesta de Dios es un no y hay que aceptarla. Y al igual que Isaías entendió que sus pensamientos eran limitados en comparación a los pensamientos de Dios, y él entendió que debíamos aceptar el no por respuesta de Dios, así también nosotros debemos hacerlo. Y Pablo justamente se encontró en esta tensión cuando salió de Cilicia, luego de encontrar a Timoteo, partió hacia Galacia, no se le permitió estar allí, luego partió hacia este otro lugar, hacia Bitinia, pero tampoco se le permitió estar ahí. Entonces Pablo justamente estaba en esa tensión. Él tenía planeado afirmar las iglesias de Asia, su estrategia era esa, y luego hablar la palabra en los siguientes lugares de Asia, en su territorio en el que él conocía, porque se sentía cómodo probablemente, luego ir al norte de Bitinia quizá, y su deseo era su intención era buena, pero no era el tiempo de Dios. Y aquí hay algo que debemos rescatar, y es que Pablo era sensible a lo que le decía el Espíritu Santo. Estaba dispuesto a entregar su voluntad y sus planes para la dirección que trae el Espíritu Santo. Y eso es algo que nosotros también debemos tener esa sensibilidad. Muchas veces perdemos esa sensibilidad, y cuando se nos da un no por respuesta renegamos y queremos que las cosas nos salgan como nosotros queremos. Muchas veces tenemos nuestros planes trazados, supuestamente las cosas tienen que suceder de cierta forma, pero Dios muchas veces tiene otros planes, y nosotros debemos ser sensibles para aceptar ese no por parte de Dios cuando Él nos quiera cambiar los planes. Por más nobles que parezcan nuestros planes, en cualquier momento Dios puede decir no, yo no quiero que esto suceda de esta forma. Y así como el apóstol Pablo fue sensible a la voz del Espíritu Santo, nosotros también lo debemos ser. Pablo fue guiado por los obstáculos. La Biblia dice que el Espíritu Santo le dijo a Pablo que no debía estar en ese lugar, pero probablemente hayan sucedido también otra serie de situaciones. Quizá Pablo fue guiado por los obstáculos, y el Espíritu Santo muchas veces guía tanto por las puertas cerradas como por las abiertas. Entonces es algo que nosotros también debemos entender. El Espíritu Santo muchas veces nos guía tanto por las puertas cerradas como por las puertas abiertas, y nosotros debemos ser sensibles y entender esa situación también. Y luego de hablar de esto, que el Espíritu Santo les impidió estar en estos lugares, la historia cuenta, el relato cuenta que descendieron a Troas. Troas, ya les dije que es un puerto en la costa noroeste de Asia Menor. Ellos parten de Antioquía, en Asia, se van hacia Cilicia, luego hacia Galacia, luego se van hacia Bitinia, o tenían intentado ir hacia Bitinia, pero no se les permitió tampoco compartir la palabra, y terminan en Troas, en un puerto de Asia. Y aquí vemos que los planes de Pablo completamente son cambiados, ¿verdad? Y aquí entramos a Hechos, capítulo 16, versículo 9. Pablo estaba en Troas, estaba con Silas, estaba con Timoteo, y la palabra dice lo siguiente: y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciésemos el Evangelio. Entonces aquí sucede algo peculiar. Pablo estaba en Troas, estaba en este puerto, y había llegado a ese punto porque se le habían negado
un par de veces entrar a ciertas ciudades, como ya les he dicho hace un momento. Entonces Pablo probablemente estaba un poco desencajado. Quizá él tenía la buena intención de predicar el evangelio y se estaba cuestionando qué más tenía que hacer. Yo tengo la seguridad de que Pablo era un hombre guiado por el Espíritu Santo y él sabía que el Espíritu Santo tenía un plan para él y estaba esperando esa respuesta, y justamente es aquí donde entra la palabra y dice que él tiene una visión, la visión del hombre macedonio que le dice que vaya hacia Macedonia. Entonces, hasta ahorita tenemos a Pablo, a Silas y a Timoteo en Asia. Y Macedonia se encontraba del otro lado, del otro continente, estaba en Europa. Entonces en Troas, Dios hizo clara la dirección de Pablo. En una visión, Pablo es invitado a la región de Macedonia, hacia el oeste, a través de un mar llamado Egeo que ellos tenían que atravesar. Y esto movió a Pablo y a su equipo misionero del continente de Asia al continente de Europa. Y este fue el primer trabajo misionero en Europa. Entonces aquí ya vemos lo que estaba sucediendo, ¿verdad? Yo creo que ustedes me están siguiendo y estamos siendo tratando de ser bastante claros. La sabiduría y la grandeza del plan de Dios ya estaba empezando a desarrollarse. En la mente de Pablo, él quería alcanzar unas cuantas ciudades en su región, en Asia Menor, al norte. Pero Dios quería darle a Pablo algo mucho más grande. Dios quería darle a Pablo un continente que ganar para Cristo Jesús. Y luego de esta misión, Pablo no titubeó en responder al llamado del varón macedonio, sino que el equipo misionero de Pablo no dudó en seguirlo tampoco para cumplir este llamado. Y aquí vemos que Pablo era un hombre fuerte, Pablo era un hombre de decisión, Pablo era un hombre sensible que se dejaba guiar por el Espíritu Santo y consagrado, y estaba dirigiendo a un fuerte y consagrado equipo. Pablo tenía las cosas claras y su equipo también lo tenían. Por eso es que no tuvieron ningún problema en aceptar lo que el Espíritu Santo les estaba haciendo llegar a través de Pablo. Entonces aquí ya vemos cómo es que el Espíritu Santo empieza a operar en la vida del apóstol Pablo. Se le niega la entrada a ciertos lugares en Asia y Pablo, sensible, acepta la invitación del Espíritu Santo a ir por otro lugar. Terminan en Troas, en este puerto, y es aquí donde el Espíritu Santo habla su vida a través de una visión y lo invita a salir de Asia hacia Europa. Y esto es importante porque aquí vemos que ya el plan de Dios empieza a ejecutarse, se empieza a desarrollar. Pablo tenía una visión respecto a lo que tenía que hacer, respecto al evangelio que tenía que compartir en Asia, pero Dios quería llevarlo hacia Europa y quería que él ahí empiece también los viajes misioneros, que empiece la labor misionera en Europa. Entonces aquí podríamos hablar de la voluntad de Dios. La Biblia también dice, enseguida procuramos partir. El versículo 10 del capítulo 16 dice, cuando vio la visión, enseguida procuramos partir a Macedonia. Y aquí hay algo que parece que lo podríamos pasar por alto. Sin embargo, hay algo que nosotros debemos notar aquí. Y aquí hay un cambio del tipo de persona con el que se está escribiendo el relato. Generalmente el relato se escribe en terceras personas y se habla de ellos. Dice, descendieron, caminaron, andaron. Pero aquí en el versículo 10 dice, cuando vio la visión, enseguida procuramos partir a Macedonia. Y este verso probablemente significa que Lucas, que era quien escribió el libro de Hechos, se unió a la banda de misioneros en Troas. Tal vez incluso vino como médico personal de Pablo, pero aquí vemos que se adhiere a este grupo de misioneros a Lucas, el escritor del libro de los Hechos, del libro que estamos estudiando. Entonces ahora ya no tenemos solo a Pablo y a Silas, sino que tenemos a Timoteo y también tenemos a Lucas. Y aquí ya nosotros podemos ir analizando cuáles son los beneficios de aceptar la voz del Espíritu Santo, los beneficios que se obtuvieron luego de que Pablo aceptó la visión del Espíritu Santo o el llamado del Espíritu Santo. Una de las razones, por ejemplo, por las que les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia y también en Bitinia, fue porque Dios quería que Pablo y su equipo fueran a Troas y recogieran a un doctor llamado Lucas. Dios le dijo a Pablo,
no 2 veces. Sin embargo, ahora nosotros tenemos a un evangelio, el evangelio de Lucas, y tenemos al libro de Hechos escritos por el doctor Lucas. Y eso no hubiera sucedido si es que Pablo hubiese seguido su labor por los lugares en donde él lo había planificado. Justamente fue porque se le negó esos ingresos a esos lugares que él pudo encontrarse con Lucas en Troas, y gracias a eso nosotros tenemos al libro de Hechos, que es justamente el que estamos estudiando, y tenemos al libro de Lucas, al evangelio de Lucas. Por otro lado, también tenemos muchas iglesias fundadas en el segundo viaje misionero. En Europa tenemos la iglesia de Filipo, la iglesia de Tesalónica, la iglesia de Berea, la iglesia de Corinto, y muchas de las cartas escritas por el apóstol Pablo que nosotros tenemos en la Biblia son justamente gracias a las cartas que Pablo envió a estas iglesias. La carta a los filipenses, la carta a los tesalonicenses, la carta a los corintios o a los corintios. Y eso no hubiese sucedido si Pablo no hubiese aceptado la guía del Espíritu Santo. Entonces vemos que hay cosas que empiezan a suceder, cosas mucho más grandes que empiezan a suceder cuando Pablo acepta el no por respuesta de Dios. Pablo probablemente no tenía idea de la grandeza del propósito de Dios en el momento en el que se le estaba denegando el ingreso a ciertas ciudades. Pero aquí vemos que Dios no solo quería que Pablo comparte el mensaje del evangelio en Asia, sino también que Dios quería darle un continente para que Pablo pueda compartir el mensaje de Jesús. Dios quería darle un doctor personal y darnos a todos nosotros al hombre que Dios usaría para escribir más del Nuevo Testamento que ningún otro. El libro de Lucas es uno de los libros arqueológicos más fiables que nosotros tenemos. ¿Por qué? Porque Lucas escribe desde una perspectiva científica, ¿verdad? Porque era un médico. Entonces, uno de los evangelios más fiables que nosotros tenemos es gracias a que Pablo justamente aceptó el no por respuesta de Dios y se dirigió hacia Troas, en donde se encontró con Lucas. Entonces, Dios sabe lo que hace cuando dice no. Y es algo que nosotros debemos aceptar. Cuando Dios dice no y cuando nosotros estamos alineados a su voluntad es porque van a suceder cosas más importantes. Y aquí hay una frase que me gusta y que me gustó cuando estaba estudiando el tema, y es que el liderazgo del Espíritu no era para seguridad, sino para evangelización. Muchas veces nosotros tratamos de hacer las cosas por nuestra seguridad personal. Pablo probablemente quería predicar el evangelio en Asia porque era el territorio en el que él vivía. Era el lugar en donde él había crecido, en donde él había nacido, o en donde él estaba familiarizado. Él quería que los suyos conozcan el mensaje del evangelio, y esto era seguridad para él. Sin embargo, el Espíritu Santo no opera para seguridad de Pablo, sino que lo hace para evangelización de todos aquellos que necesitan a Jesús. Y esa siempre es la voluntad de Dios. Esa siempre es la voluntad de Dios. Entonces ese básicamente es el recorrido inicial del apóstol Pablo. Estamos tratando de tocar los temas de manera muy breve y muy concisa para que nosotros podamos ir entendiendo. Y si usted tiene un cuaderno, ahí está anotando, es importante que lo haga. Ayer hemos iniciado el segundo viaje, hemos hablado del encuentro de Pablo con Timoteo, y ahorita estamos hablando de la negación del Espíritu Santo para que Pablo predique en ciertos lugares, y estamos diciendo que sucede de esa forma porque el Espíritu Santo, Dios, tenía un propósito mucho mayor con el apóstol Pablo y con el mensaje del evangelio. Y ya para terminar, yo quería terminar abordando un texto que me gusta mucho y creo que está en sintonía con lo que estamos hablando, y es el de Romanos 8:28. Cuando yo me ponía en la situación del apóstol Pablo, siendo negado por el Espíritu Santo para predicar el evangelio, probablemente él tenía esta frase en su cabeza, ¿verdad? Todo me ayuda a bien. Y el Romanos 8:28 dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es conforme a los que su propósito son llamados. Y sería Pablo quien luego escribiría este texto, ¿verdad? Pablo inspirado o Pablo motivado luego de estar pasando todas estas situaciones de negación, todos estos obstáculos, Pablo encarcelado, Pablo en naufragio, Pablo en diferentes circunstancias difíciles, escribe luego a los romanos y les dice: no se preocupen, que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Y en muchas situaciones este texto
es mal interpretado, ¿verdad? Este texto en principio nos enseña que toda situación por la que atravesamos, por difícil que parezca, nos ayuda. Siempre las situaciones por las que atravesamos nos ayudan. Y esto es un texto que lo utilizamos todos, pero hay algunas cosas que estamos olvidando o pasando por alto. En principio dice, sabemos que a los que aman a Dios. Y como la Biblia también dice, si me amas, guardáis mis mandamientos. Entonces, este versículo no aplica a todas las personas. Hay un requisito ahí que es amar a Dios con todo el corazón. Si tú realmente amas a Dios con todo el corazón, todo te ayudará bien. ¿Y cómo sabes si estás amando a Dios? No es simplemente decir verbalmente que estás amando a Dios, sino que es necesario que esta palabra se afirme con tus hechos. Por eso es que la Biblia también dice, si tú amas a Dios, guardas los mandamientos, cumples lo que está escrito en la palabra. Entonces, si nosotros cambiamos un poco la frase, podríamos decir, si tú estás cumpliendo lo que Dios te exige a través de su palabra, entonces todas las cosas te ayudarán a bien. Esa es la primera parte. Y luego dice, esto es, los que conforme a su propósito son llamados. Está bien, yo estoy cumpliendo la palabra y sé que todo me está ayudando a bien. Pero, ¿qué es lo que en realidad yo entiendo como ayudarme a bien? Muchas veces nosotros creemos que ayudarnos a bien es acomodarnos económicamente, o vivir una situación de tranquilidad familiar, o vivir una situación de comodidad con tu pareja, o vivir cómodamente en tus estudios, o que te vaya bien en los estudios, que tengas buenos amigos, que salgas y disfrutes, y creemos que eso es estar bien. Pero en realidad, si bien es cierto, es parte de, pero no es en realidad lo que el texto en su totalidad está tratando de decir. Hay algo que estamos olvidando, y es que hace referencia, el texto termina haciendo referencia y dice, a los que conforme a su propósito son llamados. Y muchas veces olvidamos que el propósito de Dios para nuestra vida no es solamente tener estabilidad económica, o tener estudios, o estar bien en tu familia, con tus hijos, con tu esposo, con tu esposa, o tener tranquilidad familiar, tener posición social, o vivir bien, divertirte, tener salud. No es solo eso, sino que el propósito de Dios para nuestra vida principalmente es ser salvos y compartir el mensaje de salvación a otros. Entonces, lo que en realidad está diciendo Romanos 8:28 es que aquellos que aman a Dios, que cumplen su palabra, aquellos que están tratando de vivir en respuesta al mensaje del Evangelio, todas las cosas le van a ayudar a bien, pero les van a ayudar a bien a los que conforme a su propósito son llamados. O sea, te va a ayudar a bien para que tú puedas seguir compartiendo el mensaje de salvación a otros, porque ese es el propósito que Dios quiere para ti. Pablo pudo tomar este versículo como suyo y entender que los obstáculos que atravesó le ayudaron a bien, porque él siempre estuvo en sintonía con el propósito de Dios para su vida, que era extender el mensaje de Jesucristo a todo el mundo. Pablo vivió este texto y él lo entendió en su totalidad. Él sabía que él amaba a Dios, él amaba a Jesús, él practicaba lo que Jesús enseñó, y él lo hacía para cumplir el propósito para el que había sido llamado, que era compartir el mensaje del Evangelio. Entonces, a nosotros también todo nos va a ir bien si ayudamos o si practicamos las enseñanzas del Maestro, pero nos va a ir bien para que sigamos compartiendo el mensaje del Evangelio, para que los recursos que se nos sean asignados sean instrumentos para poder seguir compartiendo el mensaje, para que la familia que tengamos sean agentes que empiezan a moverse y sigan compartiendo el mensaje del Evangelio, para que la posición social que tengas sea un estante o un pedestal para que desde ahí tú puedas compartir el Evangelio a otros. Entonces no olvidemos que el propósito de Dios es darnos vida, pero una vida de verdad, una vida plena en Cristo, y nosotros somos los encargados de llevar las buenas noticias a otros, como el apóstol Pablo lo hizo. Y es importante que lo entendamos. Aquí Pablo nos está dando muchos mensajes. El principal es que debemos aceptar el no de Dios por respuesta, y aceptarlo incluso si es que aún no vemos una respuesta inmediata o no entendemos el porqué del no de Dios. Y también debemos entender que Dios nos va a llevar a cosas mucho más grandes. Pablo tenía
pensado predicar en Asia, compartir el evangelio en Asia, pero Dios quería llevarlo hacia otros lugares más grandes todavía. Lo llevó a Europa, a implantar iglesias en Europa, a enviar luego cartas que luego nosotros leeríamos, a encontrarse con Lucas, autor del libro de Hechos que ahora nosotros estamos estudiando y autor de uno de los evangelios, a predicar en Europa, a implantar iglesias. Entonces es importante que nosotros conozcamos y entendamos que la voluntad de Dios siempre será buena, será agradable y perfecta para seguir cumpliendo sus propósitos. Muy bien, mis queridos hermanos, este ha sido el mensaje de hoy. Y vamos a seguir hablando del segundo viaje del apóstol Pablo. Continuamos el día miércoles, luego el sábado. Seguimos en el libro de Hechos, capítulo 16 en adelante. Así que los invitamos como siempre a que ustedes se animen, a que cada vez que escuchen las predicaciones tengan un cuaderno a la mano, un lápiz, lo apunten, luego lo estudien, porque es importante para que nosotros podamos fortalecernos y entender el mensaje como realmente es. Y bueno, para terminar vamos a hacer una breve oración. Gracias por estar conectados, por tomarse el tiempo, porque sabemos que tienen muchas cosas que hacer, pero aún así se toman el tiempo para escuchar la palabra de Dios. Cerramos nuestras vistas. Señor, gracias te damos porque hoy tú nos has hablado y tú siempre eres claro, Señor, y nos invitas a nuevos niveles, nos quieres hacer crecer en fe y que tengamos completamente depositada nuestra confianza en ti. Aceptar todas las respuestas que tú tengas para nosotros y entender que todo lo que nos sucede es siempre para cumplir tu propósito, que seguir compartiendo el mensaje de salvación a otros, porque eso es lo que tú quieres para nuestra vida y para toda tu creación, Señor. Gracias porque eres un Dios bueno. Síguenos dando sabiduría para compartir el mensaje como realmente corresponde, Señor. Gracias a las personas que se paran aquí y se esfuerzan por dar lo mejor que tienen, Señor. Gracias por las personas que están en sus hogares y pueden escucharnos, se toman un tiempo para hacerlo. Bendícenos, Señor. Cuídanos, guárdanos y protégenos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Y vamos a saludar a todos los que nos han acompañado el día de hoy. Muchas gracias. A la familia pastoral, como siempre. A Miriam Velázquez, a Lía Vargas, a Benjamín, a Nael, a Jackie Velázquez, a Luis Godoy, a Antonia Vega, a la familia Rodríguez Robles, a Jennifer Ariza, a la familia Correa Zapata, Christopher Amarc, a la familia Correa Gamboa, a Elga Requelme, a Nelly Requena, Gladys Guamán, a Robert Segura, Esmeralda y a toda su familia, a Yera Larisa, a Johnny Saldarriaga, a Esther Revilla, a Isabel Correa Castillo, a Alicia Quispe, a Stephanie Valiente, a Anthony Moncada, a Miriam Velázquez, Ricardo Saldarriaga, Leo Rincón, a Jonathan que nos ayuda acá, a Huguito, a Jael. Muchas bendiciones a todos. Les enviamos un fuerte abrazo. Que Dios los bendiga, que tengan un buen inicio de semana mañana y los esperamos el miércoles a las 8 p.m. con un nuevo tema. Que Dios los bendiga. Siento tu libertad rescatándome de este mundo de dolor. Puedo sentir tu amor abrazándome, ahuyentando mi temor. Todo lo que soy te entrego, Dios. Dejaré atrás todo temor. Seguiré y creer que me hiciste libre. Libre soy en ti. Quitaste el miedo que había en mí. Y mi futuro en ti está. Yo nunca volveré atrás, pues solo en ti puedo confiar. Por ti puedo vivir. Yo sé que libre soy en ti. Libre soy en ti. Libre soy en ti. Cambiaste mi temor con tu inmenso amor y despertó mi corazón. Es por tu gracia, Dios, que soy nueva creación. Las cadenas rotas son. Te seguiré y creeré que me hiciste libre. Libre soy en ti. Quitaste el miedo que había en mí. Y mi futuro en ti está. Yo nunca volveré atrás, pues solo en ti puedo confiar. Por ti puedo vivir. Yo sé
que libre soy en ti, libre soy en ti, libre soy en ti. Oh, 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 oh. Libre soy en ti, libre soy en ti, libre soy en ti. Miedo e inseguridad no me pueden controlar. Nuevo soy en tu amor, libre soy en tu amor. Yo sé que me hiciste libre, libre soy en ti. Quitaste el miedo que había en mí, y mi futuro aquí está. Yo nunca volveré atrás, pues solo así puedo confiar. Por ti puedo vivir. Yo sé que libre soy en ti, libre soy en ti, libre soy en ti. Oh, 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 oh. Libre soy en ti, libre soy en ti, libre soy en ti. Soy libre.